Muy buenos días amigos de Aldemar Valencia. Estoy aquí en este sábado de restricción en la ciudad de Quibdó. Las calles están solas, el comercio cerrado. Estamos con una medida de restricción por parte de la alcaldía para buscar disminuir el tema de COVID-19. He aprovechado este día para llegar hasta aquí a la casa de uno de los comerciantes que más historia tiene en el departamento del Chocó y que nos puede contar cómo ha sido esto del comercio aquí en la ciudad de Quibdó. Hablamos del queso, del chere, del plátano, de tantas cosas y otros elementos que nos han llegado aquí a la ciudad de Quibdó, pero no sabemos cómo nos ha llegado aquí. Él y su familia han sido de los primeros comerciantes que han incentivado el comercio aquí en la capital del departamento y tiene mucho para contarnos. Desde el punto de vista comercial vamos a hablar con él para esos recuerdos, esos detalles que él tiene de cómo fue este comercio aquí cómo ha sido el comercio aquí en el departamento del Chocó, que está dominado hoy por los paisas, los antioqueños, los del interior del país. Podamos conocer de dónde viene ese tema de proveernos a los chocuanos de lo que necesitamos. Le damos los muy buenos días, él es Epifanio Álvarez, he llegado hasta aquí y saludo cordial. Gracias, Aldemar. Muy amable, saludo cordial para ti, para los miembros de la mesa y para la estimable y apreciada audiencia. Escucha. Bueno, cuéntenos, don Epifanio, lo que usted recuerda de cómo comienza esto del comercio aquí en el departamento del Chocó, a través de qué vías, cómo nos llegaban los productos hace 80, 100 años atrás. Pues la historia del Chocó comercial se hizo es a través del río Atrato. La gente de ahora cree que es las carreteras, no, las carreteras son la de Medellín, fue inaugurada en 1942 aproximadamente, y la de Pereira en 1984-86. Pero hemos tenido siempre una vía natural, siempre, que es el río Atrato, por donde el comercio se ha entrado en los principios del departamento, de la conquista de esta tierra a través del río Atrato. Si tenemos en cuenta que por el río Atrato y por el Chocó se colonizó Colombia, debemos entender que en un momento el Chocó fue muy importante en el país. El presupuesto que tenía el Chocó era muy superior al de Antioquia, al de Caldas, al de Valle, puesto que de aquí hicieron las primeras exploraciones económicas, primeros intentos, aquí llegaron los primeros buscadores de fortuna, hicieron su capital aquí por lo agreste del terreno, que aquí no producía el ganado, no se criaba. Fueron a ver con la agricultura, el café, que es la base de la economía colombiana, tampoco se criaba, pues, por la causa de que es el Chocó muy húmedo. Entonces ellos se vieron obligados a salir con su capital hacia Antioquia, Caldas, Valle, Boyacá, Tolima, y allá se hicieron los grandes capitales. El Chocó se quedó retrasado por el clima, pero el Chocó fue en esencia el pilar fundamental del desarrollo de Colombia. Sí. Usted nos ha dicho de que el comercio aquí en el departamento y en Colombia, en parte de Colombia, entra por el río Atrato. La importancia de este río, ¿cómo la podemos explicar para que la gente entienda cómo era el comercio a través del río Atrato con esas lanchas que algunos alcanzamos a recordar, como la Don Amín, Don Pancracio, la Santa María, tantas lanchas que venían de Cartagena, que el comercio era entre Cartagena y Quibdó, que por ahí nos llegaba el cemento y otros elementos? Hubo tres épocas o tres momentos grandes del comercio, de llegada de gente aquí tratando de que esto progresara. Primero en 1750 a 1780, donde creo que el principal comerciante era Juan Bautista Maineiro y Truco, que entre otras cosas era el comerciante más rico de Colombia en esa época. Vivía en Quibdó, aquí sentó sus lares, tenía empresas, tenía barcos, y fue de las personas que más incidió en el desarrollo comercial desde la costa. Después hubo otro grupo de los
de las personas provenientes, las personas que venían huyéndole a la guerra, los que llamamos turcos, los sirio-libaneses, 1850, 1880, establecieron aquí los primeros melú, los primeros tufí, llegaron posteriormente los abuchar, una tercera oleada de inmigrantes a la cual aparece mi padre aquí, eso alrededor de 1890 a 1920. Esa fue más que todo de un saldo de sirio-libaneses que venían huyéndoles, como le digo, a las guerras, venían con fortuna, generalmente ellos trajeron dinero, y un grupo de comerciantes de la costa atlántica, de los cuales recuerdo yo a Andrés Cabal Caspé, Emiliano Rey, Salomón Ganem, que posteriormente fue los más ricos en Cartagena, Ramón Garcés, Manuel Barcha Velilla, Epifanio Álvarez Caraballo y otros que no recuerdo. Mi padre llegó aquí en 1930. Llegó en un barco su tío José Matías Álvarez, que había hecho las primeras exploraciones comerciales hacia el Chocó y que veía que el Chocó era un departamento que necesitaba el apoyo económico y también la ayuda de gente que impulsara el comercio aquí, porque es lógico que si una región no llega al capital y no llega al conocedor del comercio, pues la región se va a quedar como algunas partes que tenemos el Chocó todavía, que está como en la época de la creación. Entonces el capital siempre es bienvenido cuando viene a producir, no cuando viene a explotar, cuando viene a producir, cuando viene con sentimiento patriótico de mejorar la región. Lógico que cada uno aspire a ganar algo, pero que no llegue el abuso de los precios. Mi padre llegó en un día de abril de 1930 en un barco de mi tío José Matías Álvarez. El barco iba y venía, hacía la ruta, en esa época eran unos barcos muy lentos, lo hacían en 9 días, actualmente lo hacen en 5 días, y a la cuarta venida se instaló en Quibdó. Lo dejó aquí a él, me contaba él y me contaba gente mayor que yo, que él pidió posada en una casa y los Cutén de los hijos de doña Zulma Cutén, le dieron aquí en la Alameda, le dieron vivienda, dormía en el San Juan, y con el tiempo, cuando vieron que era la persona bien, le permitieron subir a ser parte de la familia. Fue su primer familia que tuvo él acá. Para esa época no había la carretera de Medellín-Quibdó. Sí, venga, usted me está hablando de comerciantes que llegaron de Europa, de Asia, de Norteamérica y de otros países, inclusive de Colombia, aquí al Chocó, los primeros que llegaron. Pero ¿con qué tipo de comercio llegaron esas personas aquí? ¿Y cuáles fueron los primeros hombres negros que fueron comerciantes aquí en el departamento del Chocó? Bien, que ellos venían generalmente de Cartagena y del Sinú, por los ganaderos. Y traía un barco que llaman de cabotaje, que viene parando en todas las poblaciones. Fueron sembrando pueblos, fueron los pueblos... Estamos hablando de Río Sucio, sí, Vigía, correcto. Bojayá. Sí, La Honda, Palo Blanco, Río Sucio, Curvarado, Vigía, Curvarado, todos esos pueblos hasta Quibdó. Ellos venían haciendo comercio. Entonces dejaban los artículos que traía y de regreso les recibía a ellos, los que no tenían pago, en banano y en plátano y en madera. Entonces el Chocó fue surtiendo de madera a Cartagena. Yo recuerdo, vivía en Cartagena en aquella época, estudiaba allá. Mi padre era cartagenero, mi madre era chocuana, todos los hijos de él nacimos en Quibdó. Yo soy nacido en Quibdó, en el barrio Pan de Yuca, con todos mis hermanos y todos mis hijos también. Quiero este pueblo como a nadie. Mi padre dijo, uno es donde nace, sino donde se hace.
quiero morirme, quiero que mis restos queden en Quibdó y estén en el cementerio San José. Entonces, él llegó para la época de abril y en aquella época el Chocó no produce ganado. La carne que llegaba aquí se traía del valle salada, porque si el ganado venía en pie, pues llegaba flaco y ya no había nada que comerle. Entonces la carne, la res la sacrificaban, la envolvían en plásticos. Sí, la envolvían con sal y con unas cabullas y unos alambres, recuerdo, estaban como en arroba. Entonces la gente le decía carne caleña porque venía a Cali, era una carne salada. Mi padre, que era cartagenero, la trajo desde Cartagena, la conseguía en el Sinú, en Lorica, Cereté, Montería, todo eso, y lo traía para acá el queso. Llegó en una época, cuando él llegó aquí, prácticamente el queso no existía. Y la carne aquí era escasa y era cara. Él llegó para la época de abril, que es cuando el queso baja, y llegó diciéndole a la gente de que el queso era lo mismo que comer carne, porque era la misma vaca y que era lo mismo de alimenticio, a tal manera de que la vaca alimenta al ternero es con leche y es fuerte. Y como era a mitad de precio, porque había abundancia en la época de la primavera, que es para abril, mayo, que comienza la primavera, las vacas en todas partes producen mucha leche porque llueve bastante, el pasto crece y las vacas comen bastante pasto y toman bastante agua y producen mucha leche. Entonces producían tanta leche que el precio se bajaba. Llegó aquí con precios del queso a mitad de la carne, que venía de Cali, y la gente vio que el queso tenía la ventaja de que ya estaba listo para comer. No había que gastarle la leña, ni el carbón, ni la CPM, ni el comino, ni el ajo, esas cosas, y ya estaba listo para comer. Y la gente comenzó a comer el queso, pero el queso venía también con sal, porque Cartagena aquí en esa época, como digo, eran 8 o 9 días, y cuando el barco se paraba por algunos contratiempos o de máquina o de verano, llegaba a los 15 días, entonces el queso, para que no se dañara, había que salarlo. Entonces, por un lado llegaba el queso salado aquí a Quibdó de la costa, y por otro lado llegaba la carne salada del valle, por la misma circunstancia, que aquí no se producía ni el uno ni el otro. Al no ser el Chocó ganadero, pues aquí no crece el ganado, no se cría el ganado, ni habrá leche por lo mismo. En la actualidad el ganado que consume en Quibdó todavía se trae del interior, y el queso se trae todavía de la costa, o se trae de los llanos orientales. De ahí es de donde nace la carne ahumada y ese tema que hablábamos en algún momento antes de esta entrevista, de que una familia le prestaba a otra familia un hueso para comer, y ese hueso comían varias familias, sí, eso es cierto. Varios días. La gente era pobre, aquí no había ganado. Cuando alguien traía una vaquita o algo así, entonces eso a la gente le caía como rapiña. Me tocó alguna vez ir a Nuquí, y una vez mataron un cerdo, y eso todo el mundo pendiente, porque no matan cerdo todos los días, ni sacrifican una vaca todos los días. Aquí era lo mismo, el pueblo era pequeño. Entonces la gente compraba el hueso, que el hueso daba la sustancia, que era lo que más alimentaba, y después que le hacían la sopa con él, lo ponía en la cocina colgado de un palito, de un hilo, de un alambre, para que se ahumara. Y las que no tenía cómo comprar el hueso, era ese hueso aquí que llaman calambombo, ese que es grueso. Entonces le prestaba el hueso y hacía el sancocho y volvía y se lo bebía. Todo el hueso pasaba meses y meses y meses, la gente comiendo el mismo hueso y repartiéndolo con la familia o prestándolo, porque eso era, dijéramos, una joya alimenticia. Aquí no había vaca todos los días. Entonces decía que el hueso producía el calcio era la fortaleza en el ser humano, el responsable de los huesos fuertes, y la gente el hueso lo prestaba o lo alquilaba. Eso es cierto, porque yo joven, estando aquí, escuchaba los cuentos de gente que ya no existe, que la historia del huesito sí es cierta. El hueso se colgaba, se mantenía por meses y meses y meses y meses dando sustancia, y era una fortuna tener un hueso. Usted tenía plata, pero usted con la plata no hacía comida, usted con el hueso se hacía el sancocho. Entonces el hueso era cierto. De traer la carne salada
y de traer el queso salado, la gente aprendió a comer con sal, porque no había manera de traer carne fresca porque no llegaba. El queso venía de la costa y en la costa, quien ha ido allá, el queso es con poca sal, blandito, y aquí nos gustaba ese. Para que llegara el queso aquí sin que se dañara, sin que le cayera el gusano, había que salarlo. Entonces la gente se acostumbró a comer salado. Por eso el chocuano ya tiene genéticamente su intención, su apego a la sal. El chocuano es la región de Colombia donde más salado se come, es a raíz del queso y de la carne salada. De los primeros comerciantes, no me ha hablado comerciantes afro, de la gente de aquí del Chocó, que se metieron en el cuento, que vieron que venía gente y que estaba generando empleo, y que de esa época hablemos un poco. Sí. Un señor Mayo, Camilo Mayo, de los hombres más ricos del Chocó. Hubo gente que hizo dinero. A ver, cuando la persona nace para tener dinero, encuentra con cualquier empujoncito que se le dé hacer capital. Pero cuando la persona nació para eso, tú sabes, Aldemar, que todos no nacimos para que nos guste el mar, todos no nacimos para ser agricultores, ¿ves? Todos no nacimos para ser un buen zapatero. Asimismo, toda la gente no nació para ser un buen comerciante. Camilo Mayo, en el mes de mayo, mataron un gallo para hacer la fiesta y Camilo Mayo era uno. Hubo varios comerciantes, yo ya en mi época recuerdo... ¿Eso es verdad, ese refrán que usted está diciendo? Una canción chocuana. En el mes de mayo cantamos los muchachos, mataron un gallo para hacer la fiesta a Camilo Mayo. Camilo Mayo fue un comerciante de los más ricos, anterior a mí, pero ahí me tocó ver a don Adriano Rivas. Don Adriano Rivas tenía en la carrera aquí tercera un negocio y don Adriano Rivas no era letrado, él no sabía leer ni escribir, hizo mucho dinero. La secretaria de él, Carmen, que es hoy la esposa de Harold Moreno, creo que es uno que fue también comerciante, y ella me contaba que él sumaba con maíz, tenía unos maicitos y hacía su cuenta. Fue un comerciante próspero que tuvo negocio en Quibdó, tuvo negocio en Mina, tuvo negocio en Tadoy, tuvo negocio en Bondoto. Tuvo 3 barcos, la Pinta, la Línea de Santa María, 3 barquetonas pequeñas de hierro, con lo cual llegaba la mercancía de Quibdó a Yuto, porque el puente de Yuto no existía. Entonces uno tenía que embarcarse aquí en Quibdó, a las 5 de la mañana llegaba a Yuto como a las 2 o 3 de la tarde. Del lado de allá de Yuto había una línea también de él, la gente echaba ahí queso, la gente en una línea iba abajo y arriba. Llegaban entonces a surtir en Mina, Condoto, y eran de él. Entonces don Adriano Rivas fue un comerciante muy próspero, de mucho dinero. Yo recuerdo andaba con una leontina de oro, con una correa de oro, pues en esa época la gente era muy sana, no había lo que vemos hoy, y él tuvo mucho dinero. Entonces yo recuerdo esos dos, hay más, pero en el momento Aldemar... ¿Pero qué porcentaje de comerciantes chocuanos había en cuanto a lo que nos llegaba del interior del país? Bueno, los comerciantes en la época 1930 o 40, cuando se abrió la carretera al 50, la mayor cantidad de comerciantes de dinero eran sirio-libaneses o costeños. No había carretera a Antioquia, entonces llegaban los arrieros con las mulas, pero no había grandes comerciantes porque no había cómo transportar la mercancía. Ya cuando la carretera de Antioquia, la carretera que se llamaba carretera al Chocó, se abrió en 1942 o 43, ya comenzó ahora sí a entrar fuertemente el antioqueño al Chocó, pero ya el Chocó estaba construido. O sea que los antioqueños aquí llegaron como arrieros, con mulas por Santa Fe de Antioquia, por donde, ¿cómo era ese comercio de ellos antes de que la carretera? Bueno, había gente de dinero. Juan Mainerio Bosticio y Truco, bueno, él vino de Cartagena, era de ascendencia italiana, se casó con una cartagenera, Leonor Bocio, y aquí estuvieron viviendo 12 años. Pero el grueso del comercio dependía de los costeños, de los sirio-libaneses, que unos trajeron dinero y otros lo hicieron aquí. El paisa no es que llegó siempre con la mula cargada de cosas.
El paisa por naturaleza es de una raza muy trabajadora, muy inteligente para el comercio. Nos lo muestra Antioquia, que es de pronto el segundo departamento de Colombia. Y el paisa donde llega así, que es trabajador como nadie. Entonces llegó o con capital o sin capital, pero con su capital de inteligencia y de ganas de trabajar. Y fundó aquí sus reales, sus lares, y vemos ahora aquí que parte del Chocó, la gran parte del comercio hoy y de los negocios son de gente de afuera. Bueno, hablemos de la importancia de ese comercio para lo que era Quibdó antes, en su estructura de ciudad, de pueblo, de ese momento. Muchos decimos y dicen que Quibdó de antes era mucho mejor porque veíamos calles limpias, veíamos casas mejor organizadas, veíamos a un Quibdó diferente a lo que se ve ahora. En el tema de espacio público, de movilidad, habían pocos vehículos. El aporte del comercio en ese momento de la historia del departamento del Chocó, ¿cuál es para decir que el comercio fue importante para los chocuanos porque nos permitió crecer o tener una mejor calidad de vida? Claro, indudablemente que el comercio es el pilar del desarrollo de cualquier nación, porque el comercio trae especímenes, trae material de consumo, genera trabajo y genera riqueza, y el dinero va creciendo si generalmente la gente va reinvirtiendo. ¿Ves? El comercio para 1930 ya dependía, era prácticamente del río Atrato. El río Atrato, esa vía de transporte que siempre ha estado y ha servido al Chocó desde la época de la conquista. Aquí venían los conquistadores también vendiendo, cambiándole a los indios por espejitos y cositas a valorios, oro, ¿ves? Y fueron saliendo los primeros también estudiantes a la costa, como fueron saliendo posteriormente a Antioquia. Pero el comercio era dominado por los costeños. Para 1950, 60, mi papá ya había sido un comerciante grande, ya tenía unos barcos. Yo me hice cargo del negocio en 1965, aproximadamente 66, y me fui a Cartagena a organizarle bien al negocio. Ya mi padre comenzaba ya a flaquear por eso de la edad. Yo me fui a Cartagena y como había estudiado allá, hablé con todos esos capitanes de barco, de lanchas que llegaban generalmente hasta Río Sucio, porque llegaban a la Madeira de Sucio y el Río Sucio se cargaban de Madeira y se iban para Cartagena. Entonces yo los convencí de que llegaran a Quibdó. Siempre llegaban a Quibdó, pero no en cantidad. En esa época armábamos una flotilla de 11 barcos, de 12 barcos, que venían a traer aquí el cemento Caribe, todo el cemento, y cemento Caribe, que fue con que se construyó el Chocó. El Chocó se construyó con cemento de la costa. ¿Por qué? Porque el transporte fluvial es más barato al 50% que el transporte terrestre. Sí, recordamos el cemento del Cairo, uno de los primeros que llegaba aquí al departamento del Chocó, la manteca gravetal, llegaba en lata, todos esos recuerdos están en la mente de nosotros. Sí, a ver, te hago claridad. El cemento que venía a Cartagena era el Caribe. Antes llegaba uno de Tolú que se llamaba Tolcemento. El cemento Cairo venía de Medellín, que es de Medellín. Pero no llegaba mucho porque el precio del cemento de Cartagena era casi la mitad, puesto que el flete, si en Medellín aquí era 2.000 pesos, el de Cartagena era 1.000. Entonces nadie compraba un producto muy caro. Entonces mientras el río Atrato estuvo abierto, el río Atrato, para desgracia, el Chocó se canceló como vía de transporte en 1991-92, cuando entró el poder de orden público ante la guerrilla y la guerra con los paramilitares. Entonces los barcos eran atracados, eran paralizados, eran escondidos, y cuando no paraban le daban plomo y mataban gente. Entonces ellos se asustaron y no vinieron más. A partir de ese momento, en 1992, el comercio comenzó a depender directamente de Antioquia y después de Risaralda. Aparte del San Juan, él atendía por Risaralda, y la parte el norte, sí, del Carmen hacia acá, era por Antioquia. Por Antioquia, decía de Antioquia. Pero antes de eso, por aquellos del flete, era Cartagena. Venía de Medellín, pero poco. ¿Por qué? Porque un bulto de arroz de Cartagena, que 50 kilos, dijéramos, si costaba en esa época
1.000 pesos, el de Antioquia costaba 1.200 porque era muy caro, entonces lo compraba. Entonces vimos llegar al Chocó muchos barcos cargados, vino seco bandera, vino naranjito, que era los indios tomaban mucho, mantecas en lata, cemento, arroz, todos los artículos prácticamente venían desde Cartagena, prácticamente todo porque era más barato. Entonces, el grupo costeño que hubo acá, y no quiero ser petulante, mi padre fue prácticamente de los que más incidieron en el desarrollo del Chocó del año 40 al 90, porque nosotros teníamos los barcos. Yo había hablado en Cartagena, yo me había criado con los hijos de los dueños de los barcos que habían sido compañeros de mi papá allá. Ellos me faltaron los barcos. Entonces, ¿yo qué hice? Yo fui allá y les dije, bueno, yo les garantizo que para acá me traen cemento y de para allá ustedes llevan la madera. Yo les pago el cemento y les presto a ustedes dinero para que compren la madera de para abajo. Entonces ellos cogían el cemento, si iban su flete, con eso les pagaban los gastos de la tripulación para subir y yo les daba el capital para que compraran madera y vendieran en Cartagena y me pagaban al regreso. Entonces ellos tenían mercancía de para arriba, de venida, de bajada. Dicen el río de subida y de bajada. Entonces las lanchas progresaron, muchas lanchas, tú me estás diciendo la Don Amín, la PCC, la Bellavista, el Carmen, Huaycaipuro, de Cristo Rey, el Pancracio, que lo manejaba Carlos Martínez, un capitán de 60 años de experiencia, que era una belleza, sabiduría ese señor en cosas de río y cosas de mar. Yo viajaba con él. La Santa María. La Santa María, hubo una Santa María que fue Chanquindó, ahí donde ahora queda la gobernación, que antes del Muelle de la Confianza y atrás había un gran planchón. Un astillero, digamos. Eso, ahí hicieron una lancha verde como que era Santa María. Verde y blanca. Eso, y que la manejaba un poco de amarillo. Que la manejaba este señor, como que era Ferrer, era el capitán, y traía 1.200 bultos de cemento. Era de Meñado Calao, las lanchas más grandes, la Pancracio y la Bellavista traían 3.000 bultos de cemento. Y posteriormente logramos nosotros traer un planchón que traía 10.000. Recuerdo yo que de niño me tocó viajar en alguna de esas lanchas hasta aquí, hasta Beté y pueblos mucho más abajo, hasta Napipí. Se echaba 1, 2, 3, 4, 5 días para llegar de aquí hasta allá en una lancha, pero era un placer viajar en una lancha. Sí, era agradable. Que usted iba en una hamaca, ahí comida, le daban arroz con coco, pescado, bueno, mucha comida típica acá del departamento del Chocó y que también estaba combinada con la comida de Cartagena, como el arroz con coco, porque como las personas que manejaban la lancha eran cartageneros, ellos traían sus provisiones para sus alimentos. Cierto, además así era. Una lástima que se haya perdido este comercio por el río de Atrato, por los temas que usted nos ha dicho, el problema de la delincuencia, de la violencia, de los atracos, pero también el problema de la sedimentación del río, que no ha sido posible que hasta el día de hoy se canalice este río, que se haga un trabajo para buscar recuperar el comercio del Chocó por el río Atrato hacia el océano Atlántico. Esta es una situación que de pronto no le estamos dando la importancia y que incide mucho en la economía del departamento. La visión que usted tiene frente a esto del cierre del comercio por el río Atrato, ¿cuál es? El río Atrato, tú me hablas ahorita de la sedimentación, esa era parte de los problemas que había en los barcos en la época de verano. El río Atrato sí es el segundo río más poderoso de Colombia, además en comparación con su extensión, creo que tiene algo así más de 520 o 530 kilómetros navegables hasta Quindó, hasta aquí exactamente, en barco de mediano calado, más arriba, pero en barco de calado mediano para traer mercancía de Cartagena hasta aquí, bota mucho por la fuerza del río, por la inclinación, bota mucha arena. Y entonces eso se pega en la orilla, allá en la desembocadura. Hay como 8 o 10 canales, el más cuidado es el canal del Coco, que está señaladito, y aún así cuando los barcos tenían que esperar que el mar estuviera en alza, en pleamar, para el barco pasar. Cuando llegaba y la marea estaba ahí, tenían que esperar, el barco se encallaba. Entonces, pero eso siempre se solucionaba, ellos sabían exactamente
en las horas buenas y el caminito, el camino entre el barco, hay una parte que es más profunda, ellos la conocían, iban con unos palos, que 8 pies, que 7 pies, pues iban cuadrando el banco y la otra vez, que no fuera, que se encallaba, eran 4 o 5 ya a veces encallados, a veces había que traer el remolcador de tubo para bajarlo, entonces la gente evitaba eso. Y el río Atrato tuvo que ver en el desarrollo de todos estos pueblos del Bejo, Medio y Bajo Atrato. Pero cuando el río Atrato, cuando comenzamos nosotros a comer caro, cuando el río Atrato dejó de ser medio de transporte, porque en 1991-92 te dije, comenzó el problema de orden público, llegó la guerrilla acá, los paramilitares también, y todos conocemos lo que ocurrió en Vigía al Fuerte. Entonces, a raíz de todo eso, los barcos desaparecieron. Y ya todos comenzamos ya a comprar mercancía traída de Antioquia o de Risaralda, que definitivamente sea siempre más caro, porque el transporte por el volumen de carga y el tiempo más lento es más barato. Como más barato el transporte por carreteras que por avión, el transporte aéreo es más rápido, pero más caro. Sí, señor. No alcanzamos a visionar buscando disminuir la economía del comercio, buscar reactivar ese río Atrato, que algún día Dios permita se pueda volver a hacer, a reactivar, que podamos volver a ver aquí los barcos, ya no de ese tipo como se veían antes, en el mismo estilo, pero unos barcos más modernos que nos puedan traer ese comercio, porque es mucho más barato hacerlo por acá, siempre. Por el río Atrato. Tú ves, por ejemplo, de China para acá, son todos barcos grandísimos, ya no en container, ¿por qué? Y pues es avión. Pues entonces el avión es 10 veces más caro que por barco. Entonces, a menos que la mercancía no sea una cosa de salud, por ejemplo, las vacunas para la pandemia, toda la mercancía de Europa y del mundo viene aquí es por barco. Así el río Atrato, si algún día pudiese volver a ponerse en funcionamiento, volveríamos los chocones a comer comida barata. Porque la comida que traemos ahorita por Antioquia no es que no sea cara porque especulan, no, seguramente no es, no, porque los costos por carretera son el doble que por río. Entonces, si algún día, te repito, yo todavía sueño, yo he soñado que irme a Castillo y reactivar eso varias veces, ya que esa fue la época de grandeza de nosotros como comerciantes. Nosotros dominábamos el comercio en el Chocó y obligábamos al que traía aquí que compitiera con precios justos. Yo recuerdo que tenía problemas con gente, llegaba que me decía, que usted me quiere quebrar. No, señor, yo soy incapaz de poderme especular aquí en mi tierra. Yo nací aquí, tengo mi familia aquí. Tú vienes, haces plata y te vas. Pero yo siempre voy a estar aquí. Entonces yo le aprendí a mi papá a trabajar con utilidades justas. Cuando me decían el precio, eso subía. Cuando me lo bajaban, eso bajaba. Pero yo nunca especulé, nosotros nunca fuimos llamados. La gente sabía, eran colas de gente comprando cemento, yo recuerdo. Y barcos y colas de gente y planchones repartiendo cemento a todo el mundo, que era el cemento más barato. Y algunos se me molestaban, los que tenían el cemento de Antioquia, porque yo no los dejaba. Yo, ¿qué culpa tengo que ustedes no puedan traerlo de la costa? Y yo tenía todos los barcos a mi favor, porque había crecido con los hijos, mi padre había sido amigo y compañero de los propietarios, y nosotros, pues, ellos preferían estar conmigo, que había crecido allá, que con el paisa que llegaba y posteriormente se iba. Yo admiro la raza paisa, no tengo nada contra ellos, lo aprecio mucho, son grandes trabajadores, han incidido también tremendamente el desarrollo del Chocó, es cierto. Pero pues... Llegaron con otra visión de lo que era el comercio aquí al departamento de Chocó. Cerremos ese tema ahí. Yo quiero irme un poco más atrás, a 1960. Usted me hablaba de 1965, cuando usted ya empieza un poco, digámoslo así, a reemplazar a su papá en esto del tema del comercio. Pero es por esa época que es muy importante para la ciudad de Quibdó y que la marcó grandemente, y el comercio tuvo que ver mucho ahí en ese incidente, que fue el incendio de 1966. Hablemos de esa parte. El incendio, según nos cuentan, que yo estaba pequeño, yo tenía unos 5 o 6 años, no estaba aquí, estaba en Tutunendo, alcancé a ver las llamas desde Tutunendo, que el incendio comenzó en la casa de un comerciante. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le tocó vivirlo a usted? Bueno, Aldemar, creo que la fecha exacta fue el 6 de octubre de 1966.
Para esa época, tengo que decirte la verdad, yo no estaba aquí, yo era oficial del ejército. De hecho, me había ido buscando aventura, mi padre sabía que lo dejaba solo, pero yo he sido un aventurero por naturaleza. Yo me fui en el 62 y regresé en el 71, cuando el incendio de Quibdó. Yo estaba en mi batallón cuando me comunicaron que Quibdó se estaba quemando. Yo miré la lista de los damnificados, mi padre tuve que pedir permiso, estuve por 3 días. Cuando yo llegué todavía humeaba Quibdó. Era algo así como que el segundo o el tercer día. Humeaba Quibdó, había desaparecido desde donde está el convento, se había ido toda la carrera primera, que era 2, pues la calle con 2 aceras. Sí, sobre el borde del río atrás todavía casas de 2 y 3 Correcto, pisos. sí, de 2 y 3 pisos. Todo hasta la plaza de mercado. Sí, hasta más allá. Hasta más allá. Se quemó. Porque hasta... San Vicente no existía todavía. O sea, San Vicente había unas pocas casas. Sí de existía, gente que llegaba, pero con pocas casas. Sí. Y se quemó exactamente hasta la iglesia de Fátima, esa estaba ahí. Hasta ahí llegó el incendio. Ahí llegó para San Vicente y ahí se apagó por unos aguaceros. ¿Ve? Y entonces llevó toda la carrera primera en sus 2 alas, la carrera segunda y parte de la tercera. Eso es. Esto es donde está Cocumacia, que estaba el bar Las Vegas, toda esta parte de ahí quedó intacta, más que todo la parte del frente de la tercera. Comenzó por la noche. Todo el mundo sabe que comenzó en la casa de un comerciante, que no quiero referirme a lo que no me consta porque no estaba aquí. Dicen que explotó unas mechas, una pólvora, y se prendió. Eso quedaba más o menos por lo que era la cabecera, más o menos donde ahora está, ¿qué? Más allá de Coyechocó. Más allá de Coyechocó. Por ahí más o menos, en esa curvita. Sobre la carrera primera. Sobre la carrera primera, explotó. Después cogió la casa de hacia acá, de don Raúl Cañada, y se fue yendo. Como no había bomberos, en esa época aquí no había agua, las casas todas, no había agua del acueducto, llegaba por horitas, menos horitas que ahora, y luego no había acueducto. El bombero también, ¿para qué? Apenas hacía bulla con el timbrecito, pero no nada, no se prestaba ningún servicio. Eso se apagó cuando Dios quiso que se apagara. Dicen que sacaron a San Pacho y él fue el que apagó el incendio. Bueno, yo sé que me cuentan que sacaron a San Pacho, lo pusieron en la tercera, pero fue un incendio que lo apagó, porque el incendio venía sobre San Pacho. Me cuentan que venía acercándose más a San Pacho cuando llegó un aguacero y lo apagó, y los señores de la iglesia guardaron su santo de una vez. Realmente sí, podremos decir que lo apagó San Pacho. No hay que demeritar con lo que se ha hecho historia. Lo cierto es que estando San Pacho puesto allí, más o menos aquí al frente del Parque del Centenario, sí, un poquitico más más o menos de la casa donde quedaba, ahí en esa iglesia, en ese edificio quedaba, en la esquina quedaba la farmacia de don Ismael Aldana Montes, ahí quedaba la farmacia, y arriba hacia la derecha un poquito quedaba la casa de esto que perdió unos hijos en el incendio, Ormaza, don Mariano Ormaza. Estamos hablando del sector donde está ubicado el Banco de la República. Ahora, exactamente en el cuadrante del Banco de la República. Que ahí quedaban las empresas de transporte que iban para el San Juan. Correcto. Ahí estaba Transportes Progreso, que era creo que la única empresa que estaba bajando acá. El río, o sea, viniendo hacia el sur, primero encontramos la casa y la farmacia de don Ismael Aldana Montes. Después seguía donde estuvo el DAS, ahí estuvo el DAS un tiempo. ¿Y había un banco ahí también? Sí, por ahí hubo un banco. ¿Banco de comercio? Algo así, sí, más o menos. Después estaba la casa de don Mariano Ormaza, y terminaba en la esquina, girando hacia acá, con Transportes Progreso de Chocó, don Jeremías Blandón, un señor muy bien, muy querido, un gran político, muy querido. Todo eso se quemó, Este colegio se salvó porque yo estudié ahí, ese era un colegio de la Presentación. Sí, era un colegio de monjas. Lo que es ahora el gimnasio. Correcto, yo estudié ahí, hice mi kinder y también hice los primeros semestres de administración de empresa cuando la Universidad Tecnológica del Chocó comenzaba sin local propio.
Entonces nos metieron ahí, después nos pasaron a la casa que sigue aquí en la entrada a Roma, que la están demoliendo en este momento, y había que llevar, me salgo del tema del mar, había que llevar, no había energía en Quibdó todavía, venía de Medellín, estaban en eso de apenas las instalaciones, había que llevar su banquito y su vela. Yo estudié vela. Yo soy la tercera o la cuarta promoción de administración de empresas de la Universidad Tecnológica del Chocó. Entonces, este edificio, sí, todo eso se quemó y no hubo nadie que lo apagara. Yo encontré a mi papá en las ruinas. Yo llegué al tercer día, al segundo que me dieron permiso, llegué ahí. Lo vimos por ahí, lo vimos por acá, lo vimos por acá. Al final lo encontré ahí sobre las ruinas recogiendo unos clavos. Papá, ¿qué si no, mijo? Recogiendo unos clavitos quemados. ¿Y para qué, papá? No, yo lo vendo por 1 centavo y eso ahí. Yo me puse a llorar de verlo ahí. Yo venía uniformado. Señor, me puse a llorar de verlo a él. A mí me tocó vivir esto del incendio porque después de pequeño me trajeron aquí y me tocó ver cómo salían las latas de manteca de aquí, que la gente aprovechaba para sacar de aquí buscando que no se perdiera todo aquí en la carrera tercera entre calles 25 y 26. Las latas de manteca caliente, la gente echándola encima. Sí, la traía mi padre, que traía las latas de manteca, venían mantecas de cerdo que recuerdo, enlatadas y mi padre abrió su local para que se quemara, dijo, para que no se queme, démosle a la gente. Y abrió y todo el mundo comenzó a correr y la gente llevó la desafortunada acción de un policía que se equivocó, llegó a las carreras, pensó que estaban saqueando y mató a un muchacho adentro. Dentro del local. Sí. Pero mi padre había orden de que abrieran las puertas para que el pueblo lo cogiera, que no se quemara. Muchos lo cerraron y se quemó todos los bienes y todos los enseres de la casa. Nosotros perdimos la casa donde vivíamos y el negocio, pero quedó la vida, el cariño del pueblo, el deseo de trabajar, y aquí hemos sobrevivido varias veces. Nosotros tenemos 3 incendios y aquí estamos. Y bueno, importante eso, les damos las gracias a ustedes por ese aporte que hicieron al comercio en el departamento del Chocó. Ya se había cerrado, ya se estaba cerrando el tema del comercio por el río Atrato. ¿Cómo buscar recuperarse entonces después de ese incendio de 1966 y volver a ser comerciante importante aquí en el departamento del Chocó y buscar aportar a lo que es el desarrollo de esta tierra? Bien, en el 66 hasta el 92 hubo el transporte por el río Atrato, 21-92. Yo llegué en el 69 o 70 a darle la mano a mi papá. Mi hermana menor, que trabajaba con mi papá en el negocio, fue a buscarme allá. Yo pertenecía a la escuela de lanceros en Tolemaida. Me dijo, mi papá te necesita. Resultó con una diabetes. Si tú tenemos que ayudarlo, ya está envejeciendo. Yo solicité la baja, me la concedieron a los 3 meses y me vine a hacerle frente al negocio de mi papá, que ya había comenzado a trabajar. Él, cuentan la historia, fue el primero que al tercer día, cuando ya prácticamente los humos se habían disipado, cogió una mesita de esas que venden en el mercado. De madera. De madera barata. Que hacen los artesanos aquí. Eso es. Compró una báscula nuevamente, como él había comenzado en 1930, él comenzó aquí, fue vendiendo queso en una esquina. Y comenzó a vender queso nuevamente, aquí en la carrera primera, más o menos al frente donde estamos, había un sitio que se llamaba heladería, ¿cómo que era? ¿Qué? Alaska, no recuerdo. Él se dieron yo lo encontré ahí, puso un letrero de mejorar que regalaban con un tablero, puso el nombre, aquí está Epifanio. Eso impulsó a la gente a trabajar. Después llegó a Pedro Eduardo García, que también que es hijo adoptivo comercial de mi papá, también empujó. Había tenido un accidente en ese incendio y creo que se volcó. Como pudo también comenzó a trabajar. Y la acción de mi padre impulsó a muchos que hablaban de suicidarse, de irse a volver a trabajar. Él dijo, no, yo para dónde me voy, si yo aquí soy conocido y soy querido, este es mi pueblo, esta es mi gente, todos son mis hermanos. Y eso, la gente de la época te dirá que fue el primero que comenzó a trabajar, impulsó a todo el mundo a trabajar. Y como te decía, cuando uno tiene la chispa, la chispa para el comercio, con un centavito vuelve y se para. Yo, ya en mi época, he tenido amigos que me han solicitado apoyo. Recuerdo, aquí llegó un señor que tenía aquí en todas las carreras segunda, abajo de la casa de Ismael Aldana,
ya 3 ventas, ahí están las ventas ya de caída. Él tenía un coto, llamaba Joaquín Rivas, yo lo conocí en Cartagena. Llegó un día aquí donde mí todo, ¿te acuerdas de mí? Yo no eres el que llamaban allá el chocuano, decíamos el chocano porque era aquí, sí, el chocano. Claro, Joaquín, hermano, ¿y tú que me ayude? ¿Y tú qué? No, yo vengo quebrado, tuve plata enmaicado, pero me dice que me crié de unos amigos, tenían plata y cuando yo me quedé sin 5 me apartaron. Entonces vengo aquí, dame un apoyito, que yo me separar. Pues yo lo había visto en Cartagena que él vendía chocolatines y chicle y esas cosas y se queda, y te voy a ayudar. ¿Cuánto quieres? Préstame 200.000 pesos y verás. Prestó 200.000 pesos al demás y con eso volvió a pararse. Primero montó un negocito aquí en toda la esquina de la Cuarta. Sí. Y después se organizó su negocio en la Carrera Segunda. Él murió de un cáncer de cuello, de garganta. Murió y se acabó lo que él dejó. Pero él hizo plata. Cuando él murió tenía algo así. Me decía, ya cuando yo muera voy a decir que dejen todo a nombre tuyo. No, a nombre mío no, yo no necesito. Tu familia, esos tipos se la gastan. Y yo le calculaba a él unos 15 millones de pesos con 2 chasitas que tiene ahí en la Carrera Segunda, porque tenía chispa para el comercio. ¿Ves? Entonces, cuando la persona tiene chispa para el comercio, es comerciante. Como te digo, todo el mundo no nació para zapatero, todo el mundo no nació para sastre, todo el mundo no nació para médico, nacieron para comerciantes, tienen chispa. Además, mi papá también desciende de familia comerciante y transportadores de barcos. Por eso él tuvo, del grupo de 12 barcos, él tenía 2. Sí, señor. Esa parte nos la ha explicado usted muy bien. Quiero darle las gracias. De nuevo, estamos en medio de esta entrevista y quiero darle las gracias porque yo sé que usted es una persona muy reservada, que no le gusta este tipo de lo que estamos haciendo ahora de publicidad, pero en esta entrevista tengo más de cuántos meses buscando que usted nos hable en esta forma, pero usted por sus ocupaciones y por el no querer aparecer en medios, porque aquí ya hasta eso se vuelve un problema para uno, no había querido hasta... Gracias a Dios hoy lo pudimos lograr, que usted nos aporte esto que nos está diciendo hoy sobre el comercio en el departamento del Chocó. En eso está basada esta entrevista que estoy tratando de hacerle a usted aquí en este día, digámoslo, de pandemia y de restricción aquí en la capital del departamento del Chocó. Yo quiero preguntarle sobre... ya el comercio de la gente de la costa por el río Atrato se acabó por las diferentes razones que hemos hablado en esta entrevista. Ahora tenemos un comercio que nos viene de Pereira, que nos viene de Antioquia, con gentes de otra estirpe, con otros pensamientos. La gente en Quibdó sabe que allá el comercio está en Quibdó, está a mano de los antioqueños, porque ni los chocuanos tenemos comercio ya, porque poco a poco chocuano que va teniendo algo de comercio va desapareciendo o lo van desapareciendo del comercio. Eso es lo que dice la gente, que no lo dejan salir adelante por cualquier motivo. Hoy el comercio está en esas manos de la gente del interior del país. ¿Usted cuál es la visión que tiene frente a esto de que el chocuano no participe en esto del comercio en esta época aquí en el departamento del Chocó? Aldemar, cuando yo era pequeño, te digo 8 o 9 años, el comercio estaba en manos, como te decía, de costeños y de, que llamamos turcos, sirio-libaneses, venido por allá. Y había más chocuanos que ahora, ¿cierto? Yo recuerdo a Luis Carlos Palacio, Palita, que se retiró, que está en descanso, Antonio Rivas, recuerdo a Harold Moreno, Adriano Rivas, que te comenté, Francisco Wilson Córdoba, toda esa gente en un momento tuvo que ver con nosotros. Nosotros estábamos desde 1932. Todos ellos fueron inicialmente clientes de mi padre o míos. Nosotros los apoyamos a todos. Todos pueden decir, pero ellos en algún momento tienen que ver con nosotros. Nosotros traíamos el queso, todo el queso que entraba al Chocó lo traía yo. Yo llegué a traer 22.000 kilos semanal. Lo repartían todo el Chocó a precio justo. Y de Antioquia venía y me querían hacer daño porque yo no me ponía los precios altos de ellos. Yo no puedo ponerme en eso aquí con mi pueblo. Entonces, el paisa es
mucho más dedicado al comercio que el chocuano. Nuestra herencia genética es de los afro y de los costeños, que David también son mezclados con afro. Son gente alegre por naturaleza, que nos gusta mucho trabajar, porque también nos gusta el baile y el trago. Mientras que tú ves que el antioqueño llega aquí y él de hecho no sabe bailar, ni le gusta mucho, sí beben, pero no le gusta mucho la fiesta. Entonces el paisa que viene debatirse con antioqueños, donde es de por sí duro. Cuando todos son duros, la lucha es más dura. Aquí le es fácil, porque el chocuano es más plácido para trabajar. El chocuano se gana unos centavos. Yo soy de aquí, quiero mucho mi tierra, pero cuando yo hago una exposición de esta, te voy a decir desde el punto de vista lo que creo. Nosotros somos más alegres. Alegres quiere decir fiesta. Mire quiénes están causando problemas aquí ahora dentro de la pandemia. Somos nosotros, fiestas. Entonces, nosotros trabajamos, sí. De hecho, no tenemos el espíritu de comerciante en gran escala. El paisa lo que gana, lo guarda, y lo guarda, y lo guarda, y él vive debajo del mostrador. Nosotros, en la medida que vamos consiguiendo, que nos gusta mostrar lo que tenemos. Entonces sale el carro lujoso, sale cambiar el equipo de sonido con uno más grande, sale cambiar los muebles. Eso genera gastos que, si se invierten como capital de trabajo, usted florece más pronto. Mientras el paisa no. El paisa generalmente, yo he visto mucho, llegan aquí, viven detrás del mostrador, ponen a trabajar a la señora y los hijos todo el tiempo, no tienen domingo. El estudio en segundo plano, pero primero el trabajo. Sí, primero el trabajo, cierto, primero el trabajo. Y generalmente el que viene aquí viene a trabajar y educa a sus hijos. Aquí tenemos casos como los hermanos Cardona, que son hijos de un comerciante que, muy amigo de nosotros, comenzó con nosotros y con sus hijos. Tienen hoy los negocios más grandes del Chocó, los Confimas. Y no es que hayan robado nada, no, son juiciosos. Les gusta trabajar. Les gusta trabajar. Están al pie, como dice, al pie del cañón. ¿Ves? Pero el chocuano que ha gustado el trabajo, como Camilo Mayo, como creo que hubo otro también Mayo, Julián Mayo, no recuerdo, como Mariano Rivas, como que tuvieron plata porque gente que era ahorradora. Entonces, de nada nos sirve trabajar y al mismo tiempo nos gusta gastar. Sí, señor. Bueno, estoy aquí en una entrevista con el señor Epifanio Álvarez C. Él es uno de los primeros comerciantes que pudo aportar grandemente a este tema del comercio aquí en la ciudad de Quito. Estamos sin tapaboca porque estamos a una distancia considerable, estamos en pandemia, lo sabemos. Bueno, no hay esa limitante ahora para usar el tapaboca y estamos en video, entonces la imagen es mucho mejor también. Repito, conservamos la distancia. Hay una queja de parte de los chocuanos, de los quilloseños. Usted nos ha dicho de que ya el comercio de pronto está hoy en manos de los antioqueños y de los gentes de Pereira, del eje cafetero y todo. Y la gente se queja de que llegan aquí al departamento del Chocó, instalan sus negocios, construyen, algunos no construyen, o construyen lo que necesitan para hacer crecer su negocio, pero no le aportan, no aportan en obras sociales, en otras cosas que la sociedad ve que necesita que el comerciante, el gremio del comercio diga, vea, vamos a ayudar en esto, vamos a construir este parque, vamos a mejorar esto, vamos a hacer esto. Esto no se ve, y entonces la gente se queja un poco por este tema. ¿Usted cómo ve esto que le estoy planteando? Bueno, no es exactamente así, Aldemar. Ellos llegan a trabajar aquí, son juiciosos, pagan sus impuestos, ya están contribuyendo al desarrollo del Chocó. Y generalmente construyen aquí porque ningún empresario que esté dependiendo de locales ajenos hace mucho dinero, que tiene que pagar arriendo y lo están sacando, le están subiendo el arriendo. Pues ellos construyen aquí y todos tienen propiedades aquí. Y los que invierten aquí y dan empleo al trabajador chocuano. Yo te diría, Aldemar, y que me disculpen mis paisanos,
que es que a nosotros nos gusta más gastar que ahorrar, es la gran verdad. Es lo que te decía, usted se gana un chance, primero que un equipo de sonido grande. Después la señora te obliga, usted dice que hay que cambiar la sala por unos muebles nuevos. Después tú quieres salir todos los fines de semana o hacer una fiesta o irte a tu tunendo. Y todo eso genera gasto. Pero es que nuestra cultura es como la costeña, que es alegre. El chocuano es alegre. Donde está el Chocó hay alegría, donde está el costeño hay alegría. Aquí estamos y tenemos de fondo allá vallenato y eso, alguien está en rumba por aquí. El paisa no sabe bailar, no es que no vaya a fiesta, pero no es alegre, si va a estar calladito. Ellos son más ahorradores. Entonces yo le diría a mi gente aquí, trabajemos. Nosotros de hecho impulsamos muchos negocios grandes hoy aquí, muchos son hechuras de nosotros que no debo nombrarlos para no aparecer pedante. Ellos saben. Y muchos tienen dinero. Palita, Luis Carlos Palacio, tiene dinero. Que eso no se puede ni decir hoy porque es un problema. Ya le viene a uno a molestarle la vida. Pero sí, los que han sido capaces de trabajar, Chocuano es trabajador. Y sin el chocuano no se hubiera hecho todo lo que está aquí. Yo recuerdo, los barcos llevaban, y las cuadrillas que descargaban cada barco eran de 40, y todos eran chocuanos, braceros, y todos iban con su dinero al segundo, tercer, y llegaba otro barco, y otro barco, y otro barco. Pero ellos tomaban mucho, festejaban mucho. Bueno, usted ha llegado a un tema que está en moda ahora. Comerciante de la ciudad de Quibdó que no haya sido extorsionado, que no le haya llegado la boletica, que no lo hayan llamado, es muy poco. Frente a esta situación, el comercio, ¿usted cree que un poco más adelante vamos a ver muchos locales cerrados aquí? ¿Qué va a pasar frente a esta situación? Porque pues hay personas que están buscando, por ejemplo, gente que no tiene la oportunidad de trabajar en una institución y que de pronto tiene la idea de montar un negocito, un restaurante, una venta ambulante por ahí, y le llegan y lo invitan a que acabe con esa idea que tiene de ser comerciante. Frente a esto, ¿qué va a pasar en la ciudad de Quibdó si esta situación sigue? Porque está grave. Así las autoridades no le quieren dar la importancia de lo que está pasando frente al tema de la extorsión aquí. Muchos se están viendo afectados y no vemos pues así como unos resultados contundentes para decir que vamos a acabar con este tema de la extorsión en Quibdó. Bueno, este tema del orden público no es del comercio, pero ya como ciudadano puedo decirte de que sí se ha apoderado de Quibdó una ola de delincuencia tremenda, en parte por la falta de trabajo. Es esencial. Si no hay trabajo, hay delincuencia, porque cada uno busca. Desafortunadamente, el hombre insiste y que no, entonces termina pensando mal. Le corresponde a las autoridades hacer los correctivos del caso y un mejor apoyo de los estamentos políticos centrales. El Chocó necesita más apoyo. Realmente nosotros somos mirados cuando levantamos nuestra voz de protesta justa, ¿ves? Pero lo que nos llega es migaja para las necesidades. Si hay hambre para 500 personas y la ayuda es para 10, no has arreglado nada. Entonces aquí nosotros solicitamos que el gobierno central haga más obras, que haga más inversión, que llegue más dinero para la construcción de carreteras, de escuelas, de hospitales. Todo eso da mejor salud y da ganas de trabajar. De por sí eso genera trabajo. Y donde hay trabajo y hay salud, hay gente que progresa. Pues si la persona está enferma, está endémicamente enfermo, está el niño lleno de lombrices, es mucha suerte que sobreviva. Entonces él no tiene derecho de trabajar, no tiene ganas de trabajar. Entonces mientras la salubridad no mejore en el Chocó, no tengamos nosotros unos servicios de salud buenos como la de ciudad, unas ayudas no tanto económicas, de salud de las entidades de las EPS mejores, el Chocó estará enfermo y nadie enfermo produce. El día que tú te sientes mal, el día que me siento mal, yo no tengo ganas de salir a trabajar. Entonces necesitamos más apoyo central, más ayuda del exterior, más hospitales, más escuelas,
mejor educación, más carretera y el Chocó sale adelante. Y unos administradores que lo hagan de buena fe, que piensen en el Chocó más que en ellos mismos. Bueno, usted me ha dicho que el comerciante casi que lo lleva en la sangre. A esas personas que están buscando salir adelante, ¿qué consejo le daría a usted? ¿Cómo invertir dinero aquí en la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, que esas personas se puedan organizar y decir, voy a trabajar en este sentido? ¿Qué tipo de comercio es el que necesita la ciudad de Quibdó ahora y el departamento del Chocó para aportar desde ese punto de vista al crecimiento y a la calidad de vida de los chocuanos? Cualquier comercio es bueno si es bien administrado. Por ejemplo, un sastre bueno tiene bastante trabajo en Quibdó, un carpintero también, un comerciante serio que venda a precio justo, que tenga buena atención con la gente. Es que también en el comercio vemos que el país es más amable para atenderlo a uno. Tú vas a Antioquia, pides un zapato y con qué diligencia la señorita te lo baja, y no este, hasta que te hace comprar par de zapatos. Tienen más apego al buen trato. Aquí tú llegas a veces, la señorita está sentada allí, con los pies montados en una silla, está jugando con la compañera. ¿Qué desea? No hay. Yo quiero no, apenas hay de ese. Eso también incide, Aldemar, en que la gente aquí no progrese mucho porque le falta trato comercial. ¿Ves? Yo sí quiero ver este pueblo lleno de gente chocuano, bien organizado, un pueblo pujante. Yo no diría que tenemos que echar el capital que llega, porque ese es un error. Si se echa el capital que llega, queda la pobreza, y entonces, si no, trabajar con juicio. El que se dedicó al Aldemar a trabajar con juicio progresa. Con juicio es constantemente mirando las condiciones que tiene de competencia, el medio en que vive, los precios, la gente, la idiosincrasia de la gente, hay que atenderla bien. Pero toda persona que progrese, o si no, porque los que te he nombrado chocuanos han salido adelante y son de la misma raza y la misma sangre y la misma estirpe, los mismos genes, que trabajan con dedicación, con desprendimiento, con ganas, y son primeros creadores comercialmente y segundos grandes ahorradores. Si usted lo que gana se lo gastó, nunca se levanta. Sí, señor. Le estamos dando las gracias a las personas que nos están viendo, que valoran esta entrevista, importante su testimonio. Y yo quiero decir que en el departamento del Chocó, los padres y muchos jóvenes que tienen ese pensamiento, esa visión de salir adelante, solo pensamos en el tema de la intelectualidad, de trabajar en instituciones, y los que están estudiando, por ejemplo, administración de empresas en las universidades, quieren ser administradores de empresas, pero para ir a trabajar en la empresa de otro, y no con la idea de buscar montar, de organizarse y buscar administrar sus propias empresas. En ese sentido es que tenemos esa visión y debemos buscar cambiarla, porque no todos podemos ser gerentes de una institución. También hay otros campos que nos podemos desempeñar aquí para aportarle a nuestra tierra. Usted tiene una experiencia pues vasta, nos ha dado a conocer su conocimiento, digámoslo así, sobre cómo ha venido evolucionando el comercio aquí en el departamento del Chocó, y le estoy dando las gracias de nuevo por esta entrevista. Ya estamos llegando al final, la gente está valorando todo lo que usted ha dicho, nos están viendo en vivo, en directo a través del Facebook de Aldemar Valencia, y la invitación es a que en esos 80 y pico de años usted siga adelante y que por favor me dé la clave, déme la receta para buscar que cuando yo tenga esa edad, que Dios permita tener esa edad, yo pueda estar así lúcido, erguido como usted. Aldemar, una vida juiciosa, pensamientos positivos, una vida sana, menos fiesta, huirle a todo lo que sea negativo. La manera de pensar tuya incide en tu salud. La manera como tú enfocas la vida incide en tu salud. Entonces hay que ser positivo, hay que llevar una vida sana, hay que ser juicioso, trabajar, servirle al público, servirle a la ciudadanía. No hay nada más agradable que hacer un servicio. El alma se llena de contento y eso genera unas feromonas que mejoran tu salud
y te aumentan tanto en salud, tu vitalidad, tu sistema de vida en general. Si tú andas todo el tiempo quejándote, renegando, pensando negativo, tu salud se merma, tus defensas se bajan y te llega la enfermedad. Y ahora en esta pandemia hay que ser positivo, hay que ser pensando siempre en lo mejor, tener nuestras defensas altas y posiblemente no nos ataque la enfermedad, y si nos ataca, sobrevivimos. La gente que ha muerto, sí, no todas, unas por la edad, pero cuando usted le tocó la enfermedad, si usted dijo, me voy a morir, se muere. Usted está ordenando al subconsciente que se quiere morir. Dice, yo tengo que salir adelante, yo soy capaz de vencer esta enfermedad, usted sale adelante. Yo he tenido mucha gente con cáncer que se ha salvado. Yo he tenido enfermedades graves 2 veces y digo, yo soy capaz de salir adelante. Me pongo en positivo, al ponerme en positivo mis defensas se activan, mi tema inmunológico trabaja fuerte y me sacan adelante. Entonces, ante todo, positivismo, Aldemar, en todo. Sí, señor. Bueno, estamos despidiendo ya esta transmisión. Muchas gracias de nuevo. Gracias a Dios por permitirnos este testimonio muy importante para la gente. Ojalá que esto está en vivo, pero va a quedar ahí en el Facebook y que la gente lo pueda escuchar para conocer que esa ha sido la intención de esta entrevista, que puedan conocer parte de la historia del comercio en el departamento del Chocó. Ahí estamos. Gracias a ustedes. Gracias, don Epifanio. Y hasta una próxima oportunidad. Pero valoren este informe del día de hoy. Con el mayor gusto, Aldemar, muy agradable haber compartido contigo. Mis saludos a mi pueblo, a toda la gente del Chocó, a todos los habitantes de Colombia y del mundo. Les deseo lo mejor de la vida y por favor cuidarse. Aquí nos necesitamos todos, respetar las normas de salud y para adelante. Aldemar, muy agradable. Mil gracias a la ciudadanía que me están escuchando, gracias por su atención y con el mayor gusto haber contribuido a contar algo de lo que la vida me dejó.